Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. En el día de hoy voy a hablar de un tema, el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? A través de la Biblia encontramos muchos pecados que separan al hombre de Dios. En Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Pero el principal y primer de todo fue la desobediencia, que originó la rebelión, la cual es el primero y más destructor de todos los pecados conocidos. La rebelión destruye la obediencia, la base del trato de Dios con el hombre, pues a ella apeló el Creador con sus mandamientos. La obediencia es una actitud de humillación ante el Creador, es el sello de los hijos de Dios y nos concede la mansedumbre y la templanza en las situaciones difíciles de nuestras vidas. Solo se pueden sujetar los que saben obedecer a Dios. Aunque algunos se sujetan no por la obediencia, sino por el miedo. Muchas personas que no se sujetan por la obediencia, sino por el miedo o el temor. Pero esa rebelión late dentro y buscará el tiempo y el momento oportuno para exteriorizarse en las vidas del hombre. Queremos analizar la rebelión. Esta consiste en la actitud humana de rechazo a lo establecido, dando lugar al capricho, deseo personal, orgullo o soberbia. Podemos definir para comenzar que la rebelión es la exaltación de la pasión y el capricho que se opone sobre todo haciendo del hombre un Dios de sí mismo, por lo cual rechaza toda autoridad y no puede ni quiere sujetarse a la autoridad. Eso hace la rebelión en la vida del hombre. Lo primero es el pecado heredado, el pecado que nosotros hemos heredado. Se puede analizar la caída de nuestro primer padre de diferentes ángulos teológicos. Primero, ¿cuál fue el pecado que ocasionó tan tremenda tragedia? Algunos han opinado que se debió al deseo de los ojos, otros a la vanagloria de la vida o a la soberbia. Pero estos pecados no son lo suficientemente grandes para arrastrar a toda la raza humana a una tragedia tan terrible como fue el juicio divino. Lo que hizo grande la caída fue la desobediencia a los mandatos o al mandato divino que encontramos en Génesis 2:16. Y nos dice así: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí vemos que el hombre desobedeció a este mandato, la desobediencia. Y podemos ver en Romano, confirma algo de esto. Nos dice así Romanos 5:19: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. La desobediencia. Hay muchos que le atribuyen a que fue esto, que fue lo otro. La desobediencia, lo cual produjo el pecado original, que fue rebelión al mandato de Dios. Es por ello que encontramos a través de todas las escrituras la peor condena y juicio a este pecado, por el cual muchos descendieron vivos al Seol. En todas las escrituras vemos esa condena al pecado de la rebelión y la desobediencia. Recordemos cuando Saúl desobedeció al mandato de Dios. En 1 de Samuel 15 encontramos este relato. En el versículo 23 nos dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Ahí pone como uno de los pecados más terribles la rebelión del hombre. Y si se desobedece, entonces se cae en la rebelión contra Dios. Una pregunta, ¿nace el hombre bueno? Hay muchos que afirman que sí, algunos afirman que el ser humano nace bueno. Y el medio ambiente en que vivimos es que nos contamina o nos daña. Y muchos se apoyan en Eclesiastés 7:29, que dice así: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Por mucho tiempo pensé de esa manera, que el mal está solo en el medio ambiente. Pero observando la realidad y revisando las escrituras, encontré que el texto de Eclesiastés afirma que Dios hizo al hombre bueno partiendo del hecho de cuando fue creado, de la creación. Pero que al pecar esta naturaleza de bondad y justicia quedó acompañada por la rebelión. Por lo que es cierto la afirmación que hizo David en Salmo 51:5, que dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Hablando de ese pecado heredado que obtenemos de nuestro primero padre, que fue por la desobediencia. Ese fue el pecado original. Y Pablo afirma esto al decir: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hago, sino el pecado que mora en mí. Eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 7:20. Si estudiamos a fondo esta exposición de Pablo en Romanos 7, del versículo 14 en adelante, encontramos la realidad que traemos de nuestra naturaleza carnal o física, la ley del pecado que está dentro de nosotros, el cual se revela o la cual se revela contra el espíritu, y es lo que produce la lucha continua entre el cuerpo y el espíritu. Podemos afirmar, por lo tanto, hasta aquí, que la naturaleza pecaminosa se manifiesta en nosotros en la tendencia natural física de la rebelión. Y hay factores internos y externos. Traemos de nuestra naturaleza la rebelión como herencia pecaminosa. Algunos teólogos de la época medieval o renacentista afirmaron que el pecado original era la tendencia sexual. Pero esto es falso. El sexo es parte del plan divino y fue creado antes de la caída, y no existe inmoralidad en el instinto dado por el Creador, con tal de que el mismo se use dentro de las leyes naturales. Si el sexo se usa dentro de las leyes naturales, no hay ningún pecado en eso, y fue instituido por Dios antes del hombre pecar. Antes de que el hombre pecara, el Señor lo mandó a que se reprodujera y que llenara la tierra. Y no podemos ni tenemos base bíblica para relacionar el pecado del sexo con el pecado original. Más bien la Biblia afirma categóricamente que la caída del hombre fue por la desobediencia al mandato de Dios. Y esto vive en nosotros desde el momento en que nosotros nacemos. Un niño, usted no tiene que enseñarle a hacer lo malo, porque eso está dentro de nosotros. Un niño pequeño, por cualquier cosa, a veces usted lo ve que se enoja, quiere agredir, y no ha visto a nadie haciéndolo, pero es algo de nuestra naturaleza carnal heredada de nuestros primeros padres. La rebelión se manifiesta de dos niveles: el interno, que es la tendencia natural a la rebelión, y el externo, que es dado por los factores del marco al exaltar el egoísmo y capricho humano a un nivel de cosas común. La rebelión natural que traemos puede ser controlada mediante la disciplina y la educación en el medio ambiente en que vivimos. Y el dominio de este depende mucho
del medio en el cual la vida física del individuo se forma. La rebeldía se manifiesta desde que nacemos, con el instinto de la naturaleza pecaminosa, y lo vemos manifestado de etapa muy temprano. Niños de 6 meses, de año, 2 años, manifiestan ese instinto de rebelión que no hay que enseñárselo, porque eso viene dentro del niño. Es por ello que debemos estudiar estos factores para poder entender bien la herencia pecaminosa que nosotros llevamos dentro del pecado original, la desobediencia. Este es un tema bien interesante, bien extenso, que vamos a seguir detallando punto por punto. Y tenemos unos cuantos puntos más que tratar de este tema, como este tema, el pecado original operando como instinto, los daños terribles de la rebelión y el antídoto para la rebelión que nos da el Señor. En una próxima entrega de Tesoros de Sabiduría estaremos dando más detalle de este tema del pecado original que hemos heredado de nuestros padres. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Dios te bendiga.